enfermo, entonces también voy a tener yo alteraciones diferentes y diversas que van a contribuir en la sintomatología. Digamos, pericardio va a tener efectos sobre las cavidades cardíacas, pero también sobre todo el corazón. Sobre todo el corazón lubrica, equilibra siempre las fuerzas hidrostáticas y gravitacionales, también tiene un rol inmunológico y que también tiene una función vasomotora con respecto a toda la hemodinámica digamos, del impulso ventricular, y que también tiene característica fibrinolítica, que es muy importante conocerla. Es decir, de que me va a proteger contra eventos trombóticos. Tiene una función fibrinolítica. Pero que cuando ya yo veo solamente, selectivamente, hacia lo que es cavidades cardíacas, ahí sé que me va a ayudar a limitar la distensión cardíaca a corto plazo. Si no estuviera el pericardio, entonces de repente ese músculo no va a tener, digamos, de repente se va a impulsar cada vez más y más y más y más, quién sabe hasta cuándo. No solamente la ley de Frank-Starling la que funciona acá, sino hay otras fuerzas gravitacionales que también influyen, y uno de ellos es el pericardio. Me va a facilitar el acoplamiento y la interacción entre cavidades y va a mantener una relación adecuada entre la presión y el volumen para un adecuado gasto cardíaco. Siempre manteniéndome la geometría, por decir así, del ventrículo izquierdo. Entonces, miren qué importante es el pericardio. Entonces, cuando está enfermo, definitivamente tengo que poner toda mi atención, porque si es que no le doy importancia a una afección pericárdica, puede llegar a una muerte inminente. Son 4 síndromes. Es el síndrome de la pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. La pericarditis aguda generalmente se va a caracterizar porque hay un proceso inflamatorio del pericardio y también va a haber una infiltración de células de todos los mediadores inflamatorios a nivel de la membrana pericárdica. ¿Cómo qué características puedo tener en cuenta? Que generalmente los 3 eventos importantes, ahora que te ya, acá, primero les voy a mostrar esto. ¿Qué características son importantes y que les va a servir a ustedes como criterio diagnóstico para decir estoy frente a una pericarditis aguda? Puede haber, yo voy a tratar la pericarditis aguda, pero sepan ustedes que también, según de cómo está en el tiempo este cuadro inflamatorio y esta infiltración de células y de mediadores en la membrana pericárdica, puede ser aguda, puede ser incesante, puede ser recurrente o puede ser crónica. Pero yo les estoy hablando ahorita de una pericarditis aguda. Cuando hablo de una pericarditis aguda, generalmente cuando ocurre menos de 3 semanas, ¿ya? Cuando hay una afección menor de 3 semanas, estoy hablando de una pericarditis aguda. ¿Y qué es lo que no me debe de faltar en un diagnóstico clínico, es decir, semiológico, con sintomatología? Es dolor torácico, roce pericárdico o frote pericárdico y puede haber elevación difusa del segmento ST o depresión del PR en el electrocardiograma y derrame pericárdico. Es decir, cualquiera de estas 4, ¿no es cierto? Al menos 2 de estas 4, de las cuales 2 son clínicos, que es el dolor torácico y el frote pericárdico, tienen que estar presentes para su diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que conocer justamente estas características semiológicas, el dolor torácico y el frote pericárdico. También el derrame pericárdico, sería la tercera, la tercera valoración clínica, ¿no? Entonces, sería o dolor torácico, o roce pericárdico, o derrame pericárdico para poder hacer el diagnóstico de una pericarditis aguda. Hay otros datos, pero otros datos que ya son de laboratorio. Entonces, ¿qué hay acá? El dolor torácico generalmente es típico, es un dolor de tipo pleurítico, es decir, que aumenta
variable. El frote pericárdico generalmente es un frote que puede ser variable, es decir, algunos lo escuchan, otros no lo escuchan. Algunos están presentes a veces en la mañana, a veces están presentes en la tarde. A veces tú le pones adelante para poder escucharlo mejor y se escucha, y a veces le vuelves a hacer lo mismo y no se escucha. Es decir, es de presentación variable. 80-90% de los casos son idiopáticos y la mayor causa es viral. Y hay que complementar la información cuando yo ya tengo los criterios clínicos, que sería o dolor torácico, o frote pericárdico, o derrame pleural, y en el otro caso es el criterio electrocardiográfico, que no se lo voy a pedir porque eso no es digamos, ahorita de su interés, pero que al menos ustedes tengan 2 de los 4, entonces están haciendo el diagnóstico. Y otra cosa importante es que cuando alguien tiene pericarditis aguda, generalmente estos pacientes pueden tener una recurrencia de pericarditis aguda en menos de un año. ¿Cómo es el dolor torácico? Entonces es opresivo, constante, es de tipo pleurítico, generalmente retroesternal o en el medio del tórax se refiere, y ocasionalmente puede ser supraclavicular izquierdo, puede ser de intensidad variable, aumenta con la tos, con la deglución o con la rotación del tronco y tiene posición antálgica. Generalmente cuando ustedes se inclinan hacia adelante, ¿no? Es cuando reposan ya las membranas entre el pericardio visceral y parietal, ya no hay un choque, ya no hay un frote mucho más marcado, por lo tanto hace como que se relaje, ¿no? Y disminuye el dolor. Y la duración es variable. El frote pericárdico ocurre en menos del 33%. Y esto va a variar de intensidad en pocos minutos dentro de un mismo día. Ya les he dicho que es variable en todo. Variable en el examinador, variable en la posición, variable en el tiempo, variable en la duración. Se acentúa con la inspiración, por eso cuando ustedes quieran escuchar un frote pericárdico, háganle que inspire el paciente y detenga la respiración. Y ahí ustedes se concentran para poder saber si está en frote pericárdico. Háganle que el paciente se incline hacia adelante y coloquen el estetoscopio en la zona media del tórax para poder, optimizar la auscultación. Y si ustedes sospechan en pericarditis aguda, no desfallezcan en buscar el frote pericárdico. Si un día no lo encontraron, no desfallezcan. Al siguiente día o en la tardecita o más tardecito lo vuelven a hacer para que puedan encontrarlo, porque ya saben que es variable. ¿Y en dónde lo encuentran el frote pericárdico? Cuando la pericarditis no es compresiva. Ahí es cuando más van a encontrar este frote. Y lógicamente que es en la zona media del tórax, pero discretamente en la zona paraesternal izquierda, donde mejor pueden encontrar. ¿Cuáles son las complicaciones de la pericarditis aguda? Cuando hay taponamiento cardíaco, cuando otra vez vuelve a tener el cuadro de pericarditis aguda, o cuando termina en un proceso ya inflamatorio pero fibrótico, es decir, provocando una constricción del pericardio con restricción de la hemodinámica del ventrículo. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a un mal pronóstico en pericarditis aguda? Esto es muy importante que lo sepan. Les dije que la etiología es variable, ¿no es cierto? Generalmente son infecciosas, y dentro de las infecciosas la más frecuente es la viral, pero también puede ser por tuberculosis. Entonces, ¿cuándo yo puedo decir, no, este paciente no me va a ir bien? Clínicamente, cuando se asocia a fiebre alta, cuando estamos hablando mayor de 38 grados. Cuando es un cuadro subagudo, es decir, entrando entre tercera y cuarta semana, porque no les dije que más o menos de 3 semanas, pero ya ustedes ya está durando mucho el cuadro y no saben el diagnóstico. Fíjense que ese puede ser un factor de riesgo a mal pronóstico. Cuando debuta el cuadro pericárdico de pericarditis aguda, pero con derrame pericárdico o con taponamiento pericárdico, mal pronóstico.
cuando hay ausencia de respuesta al tratamiento con aires durante los primeros 7 días. ¿Por qué? Porque como la principal causa de pericarditis aguda es viral, entonces el tratamiento de la pericarditis aguda es con aspirina. Entonces, si ustedes le dan 7 días de aspirina, quiere decir que tienen 80% de posibilidades de que sea viral y que ceda la aspirina. Y si ustedes le dan la aspirina 7 días y no cede, no, este no es viral, debe ser otra causa. Y eso hace que empeore el pronóstico. También hay otras valoraciones que empeoran el pronóstico, que es cuando se asocia a miocarditis, cuando tienen inmunosupresión, por ejemplo, una enfermedad inmunosupresiva, cuando tienen un traumatismo o cuando usan anticoagulantes orales, porque fácilmente cuando hay anticoagulantes orales tienden a ser en un proceso inflamatorio, tienden a ser hemopericardio. Y el hemopericardio es mucho más complicada la situación porque ya tienen sangre entre las cavidades y por lo tanto puede ser mucho más propenso a que haya más infección, etcétera, y más complicación. En este cuadro, lo que yo les he traído es básicamente que cuando ustedes tienen sospecha de pericarditis aguda, ocasionada básicamente por la parte clínica, el examen físico, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que nos compete a nosotros, ¿ya? Porque también hay otros criterios, el electrocardiográfico y los exámenes de laboratorio que también les mostré, pero que no nos compete. Pero digamos que ustedes tienen sospecha, entonces cuando tienen sospecha es importante si la etiología que están valorando es específica o no, y tienen que estratificar el riesgo para ver si es que responde a AINES, entonces, o no responde a AINES. Si no responde a AINES, entonces tengo que valorar el riesgo, es decir, todos los riesgos que hemos conversado. Y de acuerdo a eso, yo voy a catalogar para ver, justamente, decidir si es que tengo que cambiar la estrategia no solamente de hospitalización, sino de enfoque diagnóstico y también de tratamiento. Derrame pericárdico. Ese es el otro síndrome. Una pericarditis aguda puede tener derrame pericárdico, pero también no puede tener derrame pericárdico. Pero puedo tener como debut un derrame pericárdico por sí solo. O puede ser complicación de la pericarditis aguda. ¿Cuáles son las causas de un derrame pericárdico? Las causas es cuando hay alteraciones, como toda membrana, nosotros tenemos un flujo, una cantidad, digamos, de lubricación que tiene que mantenerse entre la membrana parietal con visceral. Y entonces este líquido, que es de 15 a 50 mililitros, es lo que normalmente me permite tener la lubricación, que está dada por el equilibrio que hay entre la presión intracavitaria, presión intramural y la presión intrapericárdica. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo una disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar, disminución del drenaje linfático o aumento de la presión hidrostática? Cuando yo tengo cualquiera de estas, entonces va a haber una alteración de este equilibrio de presiones, haciendo que aumente la presión a nivel de las membranas pericárdicas, lo que me va a ocasionar es que se incremente, sobre todo en las partes posteriores, luego anteriores, y luego haciéndose cada vez mucho más circundante a nivel de todo el corazón, con todo este líquido alrededor del miocardio. Entonces, eso me va a provocar de que tenga que estratificarlo o que tenga que cuantificar ese líquido pericárdico, y además tengo que nombrarlo, si es ultrasudado o es un exudado. Si es ultrasudado, generalmente el problema va a ser o disminución de la presión oncótica o aumento de la presión hidrostática o una disminución del drenaje linfático. Pero si es un exudado, generalmente va a ser por aumento de la permeabilidad capilar, porque hay una noxa,
hay algo que ha irritado, que ha invadido, que ha infiltrado a nivel de la membrana pericárdica, provocando este exudado. Y lógicamente, una de las formas también de reconocer un derrame pericárdico, además de lo clínico que ahorita vamos a ver, es que va a crecer la silueta cardíaca, incluso con un aspecto de botellón. Y miren en la tomografía como toda esta zona hipodensa es el derrame pericárdico. ¿Y qué va a ocasionar el derrame pericárdico? Va a ocasionar de que esta mecánica ventricular, esta mecánica muscular va a estar limitada en su función. ¿Por qué? Porque va a haber una restricción en su ciclo cardíaco, en su sístole, en su diástole, va a haber alteración por este derrame pericárdico, que va a variar de acuerdo a la sintomatología, va a variar si es que es de instalación aguda, rápida, o es de instalación lenta. Si hay una instalación aguda, va a dar la sintomatología muy florida, incluso con riesgo de muerte. Pero si la instalación de la sintomatología es si la instalación del derrame pericárdico es lenta en su fisiopatología, en la forma como se ha ido alterando, entonces la sintomatología también me va a dar tiempo para actuar, para poder tener la calma de poder, digamos, hacer todo un plan de trabajo para poder diagnosticar. ¿Qué clasificación conocemos? Tenemos, de acuerdo al comienzo, agudo, subagudo y crónico, cuando es mayor de 3 meses, de acuerdo al tamaño, cuando es leve, menor de 10 milímetros, moderado de 10 a 20 y grande cuando es mayor de 20 milímetros. Distribución, clasificación de acuerdo a distribución, es decir, si solamente es por parches, loculado, o es que es circunferencial, es decir, está dando el líquido toda la vuelta de todo el corazón. Y si es que es de acuerdo a su composición, si es trasudado o exudado. Causas de todo. Puede ser infecciosas, pueden ser inmunológicas, autoinmunes, pueden ser tumorales, pueden ser metabólicas, pueden ser de tipo incluso también autoinflamatorias. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas clásicos? La disnea de esfuerzo que va a progresar a ortógeno. Se comporta como si fuera una insuficiencia cardíaca. Se comporta clínicamente, sobre todo por la sintomatología, como si fuera una insuficiencia cardíaca, porque ese corazón ya no tiene la misma hemodinámica de poder justamente hacer su mecánica de la sístole normal, porque va a haber la restricción, y al haber restricción, retrógradamente voy a tener problemas del ventrículo a la aurícula, a las venas pulmonares, a los capilares pulmonares. Y va a haber incluso dolor torácico o sensación de plenitud. ¿Por qué el dolor torácico? Cuando el derrame pericárdico es todavía, digamos, no tan, digamos, separada las membranas, todavía puedo tener el dolor de tipo pleurítico. Entonces podría haber un dolor a nivel del pericardio, pero no solamente por eso, porque ya hay una inflamación en el pericardio y duele el pericardio parietal por infiltración, sino también porque voy a tener problemas en la relajación del músculo miocárdico, provocando también alteraciones de hipoperfusión coronaria, producto de esta alteración mecánica, provocando también dolor torácico. Pero también por compresión local de otras zonas. Si comprimo con el derrame pericárdico el diafragma, puede haber náuseas. Si comprimo con el derrame pericárdico, estamos hablando de mediastino, ¿no es cierto? No es mediastino, es el esófago. Si estoy hablando de compresión del esófago, disfagia. Si estoy hablando de que hay compresión del nervio laríngeo recurrente, ronquera. Si hay compresión del nervio frénico por la expansión del pericardio que ha crecido por el derrame pericárdico y me está comprometiendo el nervio frénico, va a haber hipo. Y también pueden haber otros síntomas inespecíficos como tos, como debilidad, como fatiga, como anorexia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconozco un paciente con derrame pericárdico? No le voy a decir, si es trasudado, exudado. No, el paciente va a venir por síntomas como disnea,
como disnea incluso al esfuerzo, o disnea que va a progresar a la autopnia. Puede haber síntomas por irritación o compresión indirecta de estructuras vecinas del mediastino. Entonces puede venir por hipo, por tos, puede venir por náuseas, puede venir por ronquera, puede venir por disfagia, puede venir por fatiga, puede venir por estas molestias. Entonces tengo que estar loca pensando, a ver, no, este paciente viene con signos de insuficiencia cardíaca y encima tiene síntomas de irritación a nivel del mediastino. Entonces, ¿qué puede ser? No vaya a ser que sea un derrame pericárdico. Si a eso le sumo esto, bueno, esto ya lo hemos dicho, si a esto le sumo que hay imposibilidad de palpar el latido de la punta y que la auscultación de los ruidos cardíacos están apagados o inaudibles, y que además hay aumento de la rapidez cardíaca con alteración a nivel de los latidos, sobre todo a nivel de la punta, entonces estamos diciendo de que hay un cuadro de derrame pericárdico. ¿Por qué? Porque si hay una membrana, una interfase de líquido entre el músculo con la pared torácica, por esta, digamos, interfase de derrame pericárdico en la cual hace que yo cuando esté auscultando acá no llegue, entonces justamente estoy hablando de que los ruidos cardíacos están apagados, entonces son de baja intensidad, y eso rápidamente se puede ver, digamos, cuando yo también quiera visualizar el choque de la punta. El choque de la punta en un derrame pericárdico va a estar desplazado pero hacia arriba. Es una también de las manifestaciones que se presentan en este cuadro. Un tercer síndrome es el síndrome de taponamiento cardíaco. Cuando yo puedo tener de frente el cuadro de taponamiento cardíaco, o sea, no necesariamente tengo que tener la historia de que primero fue una pericarditis aguda, luego hizo un derrame pericárdico que no tenía ningún signo de taponamiento, no, puedo tener de frente el taponamiento cardíaco. Pero lo que es más frecuente es que el taponamiento cardíaco se dé de un derrame pericárdico, ¿ya? Eso es lo más frecuente. Cuando yo tengo un derrame pericárdico en la cual se ha instalado bruscamente, rápidamente, que no ha habido tiempo para hacer los mecanismos compensatorios, ¿no? O no se ha corregido, no se ha llegado a la causa, no se ha dado un tratamiento oportuno, puede llegar a taponamiento cardíaco. Entonces, el taponamiento cardíaco justamente viene a ser la acumulación de contenido pericárdico con líquido, pero también puede haber sangre, puede haber pus, puede haber gas, puede haber coágulos, es decir, puede haber o la combinación de cualquiera de ellos que esté presente en el espacio pericárdico. ¿Qué es lo que va a provocar? ¿Qué es lo que caracteriza el taponamiento cardíaco? Es el colapso de cavidades con gasto cardíaco disminuido. Cuando los mecanismos compensatorios se han superado. Es decir, no ha habido tiempo para poder suplir a través de los mecanismos compensatorios y entonces las cavidades van a comenzar a sufrir en su llenado, y cuando sufren en su llenado, es por eso dice que esto es un síndrome de insuficiencia cardíaca, pero con gasto cardíaco bajo. Y acá tenemos, por ejemplo, un taponamiento cardíaco con un derrame pericárdico tremendo, es en botellón, y acá es derrame pericárdico pero más colapso, ¿no es cierto? Eso es taponamiento cardíaco, es más colapso, es decir, más colapso de cavidades, más colapso hemodinámico, eso ya estamos frente a un taponamiento cardíaco. Y miren ustedes cómo está, todo esto es el derrame, y miren cómo está prácticamente acorralado el músculo, ya ni siquiera se puede ni expandir, ni llenar, ni hacer, ni nada. Y entonces eso es lo que caracteriza un taponamiento cardíaco, la insuficiencia cardíaca pero con gasto disminuido. Entonces, si nosotros conocemos las propiedades del pericardio, entonces sabemos, como lo dijimos en un comienzo, que va a ayudar en la distensibilidad ventricular para poder oponerse justamente a que no se distinga
distienda tanto, o que me va a ayudar en la relación presión-volumen del corazón con respecto al pericardio, me va a ayudar en tener un equilibrio entre las presiones transmurales, intracavitarias e intrapericárdicas, y que me va a provocar también puede provocar una interferencia o interdependencia diastólica ventricular. Entonces, cuando hay una restricción de estas funciones, entonces al final todo esto no se va a ocurrir, todo esto no va a pasar, y por lo tanto voy a tener un colapso de las cavidades. Y entonces, ¿qué va a ocasionar acá? Voy a tener que conforme aumenta, acá tenemos la presión. Acá vamos a tener, quiero que fijen este cuadro, ¿ya? Porque acá este cuadro es muy interesante. Acá hay un incremento en la presión intrapericárdica, ¿ok? Acá está el incremento en el volumen del líquido pericárdico, es decir, lo que está pasando entre el pericardio visceral y parietal, ¿no es cierto? Acá tenemos la presión arterial sistémica en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa conforme se incrementa el volumen de líquido pericárdico? Conforme se incrementa el volumen de líquido pericárdico, poco a poco va a ir incrementándose la presión intrapericárdica y va poco a poco a disminuir la presión arterial sistémica. Pero cuando todavía los mecanismos compensatorios, ahí me van a mantener todo. Me van a mantener la presión intrapericárdica, la presión venosa central, la presión periférica, me va a mantener la presión diastólica, la presión del pulso, la presión sistólica. Pero ¿qué sucede cuando es de instalación rápida o cuando aumenta demasiado el líquido pericárdico? Ahí ya los mecanismos compensatorios no van a mantener todos estos parámetros. Cuando ya es demasiado el volumen, va tremendamente a incrementar la presión intrapericárdica y tremendamente va a disminuir la presión sistémica. ¿Ocasionando qué? Ocasionando que haya un incremento de la presión intrapericárdica, ocasionando aumento de la presión venosa central, ocasionando un aumento de la presión venosa periférica y haciendo que caiga el pulso, que caiga la presión sistólica y que caiga la presión diastólica. Es decir, si yo tengo hipotensión y tengo aumento de presiones venosas y tengo disminución del pulso, de la presión del pulso, entonces estoy hablando de que hay un colapso de la hemodinámica de la circulación o de la función del corazón. Eso es taponamiento cardíaco. Y acá, para que no se mareen, solamente para que fijen este concepto, este aumento de la presión intrapericárdica está trayéndome como consecuencia disminución del volumen a nivel del ventrículo y a nivel de la aurícula, porque no se pueden llenar, porque está restringido, porque hay una gran limitación por el derrame pericárdico. ¿Qué me va a ocasionar? Que haya aumento de la presión ventricular diastólica y una disminución de la presión del ventricular sistólico, provocándome un aumento de la presión auricular, lo que me va a ocasionar una taquicardia. Por otro lado, me va a ocasionar disminución del volumen sistólico final ventricular, que es el responsable de la hipotensión. ¿Y qué va a ocasionar esta taquicardia? Este aumento de la presión auricular va a ocasionarme de que haya un aumento de la presión venosa pulmonar con aumento del volumen sanguíneo, lo que va a incrementar el aumento de la presión ventricular diastólica y disminución de la presión ventricular sistólica. Es decir, que todos estos cambios de presiones están haciendo que haya un colapso, provocando taquicardia, disminución de la presión del pulso, disminución de la presión arterial, ¿no? Aumentando las presiones intrapericárdicas, aumentando la presión cavitaria y aumentando la presión venosa.
Cuando ya se ve prácticamente superado estos cambios, digamos, hemodinámicos por los mecanismos compensatorios, va a haber una situación de shock, disociación electromecánica y muerte del paciente. Las causas son casi las mismas que las que hemos visto para derrame pericárdico. Pueden ser metabólicas, infecciosas, inmunológicas, inflamatorias, neoplásicas, etc. Pero las más frecuentes podemos decirlas que están entre o devienen de una pericarditis aguda o devienen de tuberculosis o devienen de un cuadro iatrogénico por una operación, una intervención a nivel cardiovascular o por una neoplasia. Generalmente la tuberculosis y la neoplasia son los que se llevan las mayores causas de taponamiento cardíaco. Entonces, como verán, con todos estos cambios hemodinámicos no hay forma que la sintomatología no sea tan florida, es muy expresiva. Entonces, ¿qué se le ve al paciente? Se le ve con gran ansiedad, con una ansiedad tal que es como si fuera una inminente muerte que él estuviera presintiendo por el colapso hemodinámico, nerviosismo, hay una inquietud por tratar de quererse sentar, sudoración, cambios adrenérgicos como taquicardia, sudoración profusa. Los tonos van a ser inaudibles o apagados por el gran desplazamiento, por la ocupación del derrame pericárdico. La hipotensión infaltable en taponamiento pericárdico. Hipotensión con hipoperfusión periférica con cianosis, éstasis yugular. Tanto es así que hay un aumento de la presión venosa central. Hay presencia de pulso paradójico. ¿Qué cosa es el pulso paradójico? Viene a ser la caída de la presión sistólica en más de 10 milímetros de mercurio cuando hay una inspiración o a la inspiración o durante la inspiración. Y cuando ya colapsa, ustedes van a tener un shock cardiogénico, pero con gasto disminuido. Los ruidos se van a sentir alejados, súper disminuidos, en la zona donde mejor pueden ocultarse los ruidos cardíacos, van a ser siempre en la base, pero pudiendo haber un refuerzo del segundo tono, que está dado por el componente pulmonar. Ya cuando hay una repercusión mayor y hay shock cardiogénico, una insuficiencia cardíaca congestiva, prácticamente puede no existir signos radiográficos de congestión pulmonar, porque recuerden que el colapso es porque no puede hacer la mecánica de la sístole y un adecuado llenado de pulmonar. Por lo tanto, en estos casos de taponamiento, el gasto no es alto, a diferencia de otras causas de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, acá no es que los pulmones estén llenos de crepitantes, ¿está bien? A diferencia de las otras causas. El ventrículo derecho no recibe suficiente volumen y por lo tanto es incapaz de enviar suficiente cantidad de sangre hacia adelante, capaz de generar un edema pulmonar. Por eso es que no hay congestión pulmonar en taponamiento pericárdico o en taponamiento cardíaco. Y el cuarto y último síndrome viene a ser la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva, ya acá hay un proceso de larga data. Hay un proceso en el cual no ha sido diagnosticado a tiempo, no ha sido abordado a tiempo, no ha sido valorado a tiempo y ha ido haciendo estragos en el pericardio, provocando cuadro inflamatorio sostenido, provocando fibrosis, calcificación, provocando ya una retracción de la membrana pericárdica. Entonces, es como el estado final o evolutivo de muchos procesos inflamatorios en la cual cuando ya está instalado ya no se sabe cuál fue la causa. Si fue una tuberculosis, si fue una neoplasia, si fue un proceso infeccioso de otro tipo, si fue un problema inmunológico, si fue un depósito de un metal, una neumoconiosis. Es decir, ya cuando está instalado el cuadro es difícil saber la causa. ¿Alguna vez ustedes han escuchado, ya cuando hay cirrosis hepática ya no se sabe cuál fue la causa? ¿No? ¿Por qué? Porque ya la cirrosis es un estado final.
salvo que haya algo muy, pero muy claro, que ha tenido hepatitis viral o que ha tenido consumo de alcohol o qué sé yo. Pero si digamos no tengo nada que me oriente a pensar y yo ya lo abordo a cirrosis hepática, es difícil saber la causa. Lo mismo ocurre en la pericarditis constrictiva. Cuando ya está instalado, ya no se sabe cuál fue la causa. Salvo que haya un dato bien fidedigno que dice que es un paciente que tenía tuberculosis, no se trató la tuberculosis, era resistente, era persistente, etcétera, etcétera. Entonces lo más probable es que esta pericarditis constrictiva sea por tuberculosis, ¿no? Pero si no hay ese dato es difícil. Entonces el pericardio está fibrótico, engrosado, calcificado, adherido, y acá el dato más importante de la pericarditis constrictiva es que hay una alteración del llenado diastólico cardíaco. Entonces, como no hay llenado adecuado en la diástole, entonces prácticamente la repercusión está en base a este trastorno. Aunque la mayoría, otra cosa que es importante, puede ser idiopática, pero casi la mayoría de las veces es secundaria a algo que no fue diagnosticado a tiempo. Y en la mayoría de los casos se puede afectar ambas hojas, tanto la parietal como la visceral, y en el proceso constrictivo a veces puede afectar más a la hoja pericárdica visceral. Entonces, hay endurecimiento del pericardio, hay engrosamiento, que puede no ser homogénea, puede ser por parches en algunas zonas más que otras. Existe una elevación, un equilibrio en las presiones diastólicas de las 4 cavidades y hay restricción al llenado de las cavidades cardíacas. No hay un adecuado llenado ventricular o llenado cardíaco. ¿Cuáles son los síntomas? Fácil. Si yo tengo todo que está comprimido, contraído, comprimido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ser fácil? Va a ser fácil que si yo no puedo llenar, ¿no es cierto?, las cavidades, entonces rápidamente voy a hacer de que va a haber volúmenes que voy a estar teniendo en exceso o excedentes que no voy a poder manejarlo. Entonces retrógradamente va a aumentar todo lo que es la parte, digamos, de las cavidades derechas. Y por lo tanto, cuando yo tengo aumento de presiones y volúmenes en las cavidades derechas, y además va a llegar el retorno venoso, va a querer venir, pero que yo no lo puedo manejar porque no puedo hacer un adecuado llenado ventricular para que pueda hacer su mecánica normal, entonces voy a tener síntomas y signos de insuficiencia cardíaca derecha, que es lo que predomina en la pericarditis constrictiva. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha? 1. Ingurgitación yugular. 2. Reflujo hepatoyugular. 3. Hepatomegalia con congestión pasiva hepática. 4. Ascitis. 5. Edema de miembros inferiores. Puede haber ictericia, lógicamente, por la congestión pasiva hepática. Aumento de la presión venosa yugular. Signo de Kussmaul, que consiste en el aumento inspiratorio de la presión venosa sistémica. El pulso paradójico puede estar presente, pero es más característico ¿de quién? Del taponamiento cardíaco. En cambio acá es más frecuente encontrar el signo de Kussmaul. El dato más característico de la auscultación es un ruido diastólico pericárdico, chasquido pericárdico, que ocurre generalmente en milésimas del segundo ruido cardíaco y que corresponde al súbito cese del llenado ventricular por el pericardio no distensible. Eso es muy importante que lo sepan, porque podría haber este ruido y no hay que confundir con un frote pericárdico, que más bien que esté en relación a este compromiso más hemodinámico de la alteración que hay con respecto al llenado sobre un pericardio que no está distensible, que está fibrosado, estenosado. Bueno, terminamos la primera parte, pueden salir.